tema del CryptoGate, ¿vos crees que pueda tener algún tipo de efectos más a mediano plazo? La realidad es que hacer una interpretación en el cortísimo plazo acerca de lo que pasa en los mercados financieros muchas veces es peligroso o vamos a decir, te lleva a conclusiones equivocadas. Hoy la bolsa argentina bajó porque bajó todos los mercados del mundo, te diría. Atribuir la baja a una supuesta duda del mercado y con lo que pueda pasar o no con el Fondo Monetario me parece que es exagerado. Pensando además que en lo que va del año, los bonos argentinos, que es el verdadero parámetro, están apenas un 5% abajo. Por supuesto que hay acciones que están mucho más abajo porque también tuvieron un comportamiento estelar durante todo el 2024. Es un comportamiento totalmente natural. Mira, conversaciones prácticamente idénticas tuve en abril-mayo del año pasado, cuando el riesgo país volvía a subir, sí, y todos pensaban que eso quería decir que el mercado se había puesto descontento con el gobierno. Bueno, te diría que nada de eso está pasando. Esto es un comportamiento natural de la dinámica de mercado, y también tenés que tener en cuenta los fundamentals. Fíjate que el índice de actividad de diciembre de 2024 te da un crecimiento del 5,5% contra diciembre de 2023. Es decir, aún con todo el ajuste macroeconómico que se hizo, la actividad creció finalmente. Así que si además le sumamos que la inflación sigue bajando y va a seguir bajando, y que eso te va a reactivar todavía más el crédito, no veamos fantasmas donde no los hay. Y si está todo tan bien, ¿por qué en estos casi 2 meses baja tanto la bolsa como los bonos? Por lo que te acabo de decir. Continuado, quiero decir, ¿no? Más allá de lo que te acabo de decir, porque es dinámica de mercado, porque nunca, 2 meses seguidos. 2 meses seguidos después de 7 meses seguidos de suba. No pero en el medio tuviste anuncios de, por ejemplo, el pago de la renta de los bonos. Pero no podés perder eso de vista. La baja de retenciones. No. Hubo como anuncios del gobierno para tratar de dar la vuelta. No sé qué experiencia tenés vos en los mercados financieros. Yo estoy de los 16 años. Y créeme que esto es totalmente natural. No pasa nada entonces. Esto es totalmente natural. Al menos hasta el momento no tenés ningún movimiento que te haga pensar que hay algo más. Te digo más, retomando el tema Libra, vos tuviste la excusa perfecta para tener una caída grande el martes de la semana pasada en la apertura de Nueva York, porque el lunes fue feriado, y nada de eso pasó. No solo eso, sino que abrió ligeramente negativo y enseguida se puso en positivo. Con lo cual te diría que los últimos 3 días de caída, que es el grueso de la caída de lo que va del año en varias de las acciones, tiene que ver con la caída del Nasdaq, que ha sido muy profunda, casi te diría del orden del 4 o 5% en los últimos 3 días. Te lo planteo entonces en estos términos, que tal vez lo técnico a mí en particular se me escapa. Hoy, por ejemplo, ayer la tapa de Forbes, muy dura con la Argentina, señalando que era la mayor estafa cripto de la historia. Y vinculándolo a que todo ocurría dentro de la presidencia de Milei. Si esa es la lectura de una publicación económica como de economistas como es Forbes, ¿cómo es que no se traduce en los mercados cuando otros episodios de escándalo, no de Argentina, sino del mundo, sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una especie de protección o de confianza con Milei en esto o qué? No, lo que pasa es que justamente los números de la economía te marcan que no afectó nada las decisiones de fondo. Es decir, esto no te va a afectar el superávit fiscal, esto no te va a afectar la convicción del gobierno de defender el superávit fiscal, la convicción del gobierno de continuar desregulando, no va a cambiar en nada la senda desinflacionaria que tiene el país. Entonces, por supuesto que es una noticia negativa, pero no te cambia los fundamentals. Vuelvo a decir, fíjate el crecimiento, lo que acaba de salir, los números, es muy contundente. Vos decís la credibilidad. La credibilidad de inversores, te digo, que vean, bueno, el presidente recomendó una cripto que la verdad era una presunta estafa. Yo entiendo lo que vos decís. Ajá. Bueno, el presidente habla de una difusión, no una recomendación, habría que preguntarle a los abogados, parece que no es una distinción menor. Pero
a los inversores lo que le importa son los retornos. Y Sí. lo que pase o deje de pasar con Libra no cambia en nada el crecimiento económico de la Argentina. Y lo que miran es si las empresas de Argentina van a ganar más dinero o no, y si las chances de Argentina de repagar su deuda y de continuar en el camino que venía ha cambiado. Y me parece que la conclusión del mercado es que no ha cambiado nada. Que Libra no ha afectado en nada ese camino que se venía teniendo. El otro tema que también impacta al público en general, Esteban, tiene que ver con el turismo. Sí. ¿Cuál fue el impacto en datos, que es importante también tenerlo, del turismo extranjero y de los argentinos, sobre todo que fueron a Brasil, ¿no? Sí. Por las playas. Tengo más experiencia en turismo que en mercados, tengo que decir, viajo más de lo que invierto, así que Miguel, en esta, dame un poquito más de crédito. Mirá, confirmamos en enero esto que se percibía de que, bueno, boom de turistas en Brasil, en otras partes del exterior. Esto reflejado en la estadística del INDEC, te da que lo que es el turismo receptivo, es decir, la cantidad de extranjeros que vienen al país de vacaciones, cayó 25,8% en enero contra enero 25%, sobre todo cayó Brasil, 25%, cayeron los turistas que vienen de Chile, más de 30%. En cambio, la cantidad de argentinos que se fueron a estos dos países aumentó mucho más. Brasil aumentó 83,8% la cantidad de argentinos viajando a Brasil. Es esa barra verde que ven más alta de todas. Bueno, esa es la cantidad de argentinos de Brasil. Sí. Exactamente, y al lado está Chile, que también aumentó mucho, aumentó 163,8%, y también aumentó la cantidad de argentinos que viajaron a Estados Unidos, en este caso un poquito menos de 30%, pero te da cuenta de cómo se revierte la balanza de turismo. Esto es salida de dólares. Básicamente entran por el lado de turismo mucho más dólares de lo que entran. Bueno, eso también lo que te dice es que aumentó dramáticamente el poder adquisitivo de la gente en dólares. Eso es lo que te está pasando. Ahora, De la gente que puede viajar al exterior. sí, por supuesto, pero vos acá estás poniendo los números agregados, no de la gente que puede viajar al exterior, de toda la población argentina aumentó el valor del poder adquisitivo en dólares, porque los salarios te subieron en pesos y el dólar bajó. Así que todos los argentinos están ganando más en dólares hoy que el año pasado, absolutamente todos, algunos más, otros menos. Entonces tuviste esa recomposición desde, por supuesto, un abismo que habíamos llegado en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces creo que el promedio estaba que pasaste un salario mínimo de $300 a un salario mínimo de $1000. Ahora, efectivamente, esto significa que vas a tener esta salida de dólares por este lado, pero vas a estar teniendo otros ingresos por otros flancos, como por ejemplo todo lo que son las inversiones del lado de Riggi. ¿Y alcanza para equilibrar esto? Bueno, escuchame una cosa, si esto es mucho más que solamente pensar en estas dos piezas. Nervioso, tranquilo. No, pero te una cuento. cosa como diciendo. No, pero es que no son solamente estas dos las únicas piezas que vos... No, hay un montón más. Están también los dólares de las supuesto. exportaciones de la energía, del agro y Lo que demás. quiero decir es que no es una simple tablita. Al final lo que vos tenés que estar mirando es qué pasa con el tipo de cambio. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Lo que tenés que preguntarte es esto. ¿Está el Banco Central en una situación en la cual tiene que hacer lo imposible para mantener esta paridad? ¿Está perdiendo reservas? No, señor. Entonces no está en una situación... Un cepo. Con un cepo que no está siendo muy operativo, vamos a decir. En el sentido de que, mira, vos también... No, porque tenés que atender esto que es muy obvio. Porque Massa también tenía el cepo, sí, claro, y se le iban los dólares como loco. Y Massa tenía el blend que vendía 50% del contado con liquidación y 50% del oficial y se le iban los dólares. Y hoy no tenés esa situación. De hecho, el año pasado acumulaste 22.000 millones de dólares que después lo tuviste que usar para repagar deuda porque no pudiste refinanciar. Así que yo entiendo siempre este folclore del atraso cambiario y demás. Probablemente estás en una situación donde Argentina se volvió más cara en dólares, pero creo que es por una revalorización del peso, por una situación en la cual hoy tenés superávit fiscal, por perspectivas de ingresos también de lo que es la balanza energética. Entonces no podemos perder eso de vista. Pero la síntesis la tenés en qué es lo que está pasando con el Banco Central. El Banco Central, si vos me dijeras que hoy el Banco Central está perdiendo reserva todos los días, pero sería un problema, pero no pasa eso. O sea, el punto que yo planteo sobre esto es: podemos estar ganando más en dólares, que es absolutamente cierto lo que planteas. Ahora, cuando hay todo un sector de la población, sobre todo más el cuentapropista, el monotributista, que va al supermercado
con ese salario o con ese ingreso compra menos o restringe cosas que antes compraba. Entonces estamos hablando de cómo cambia la calidad de vida del sector más bajo, si querés, de la población que vive del mango diario. Pero ¿sabes lo que pasa, Mariana? Esa es una narrativa que no se condice con los números. Porque cuando vos tenés que tuviste 8 meses seguidas de crecimiento del salario real, es decir, que los salarios le ganaron a la inflación, Sí. ¿de qué estamos hablando? Cuando vos yo te tomo el número, pero la narrativa es, yo llevo un micrófono a Constitución o donde sea, es que así no se hace. Te lo digo yo. Pero está bien, pero así no se hace. No podemos hacer economía a ver lo que opina él, lo que opina aquel en Avenida que Crovara. por no escuchar a la calle hay gobiernos no funciona, pero no, disculpame, pero si no, ¿en qué calle tenemos que ir a escuchar? ¿Avenida del Libertador o Avenida Crovara? Porque vas a tener resultados muy diferentes. Las dos. Para eso están, y Constitución es que para también. eso están las estadísticas, no para que cada uno invente o cree su propia realidad. Entonces, cuando yo te muestro cómo ha crecido la actividad y te muestro cómo ha estado recuperando el salario en términos reales, me parece que no hay más que decir. Sobre todo, tener la inflación que va para abajo y las expectativas de crecimiento del país para este año, de casi todas las consultoras te lo ponen entre el 4 y el 5%, hay que respetar mucho los datos. Si no, vuelvo a decir, cada uno construye su propia fantasía en base a lo que cree y va buscando puntualmente a alguien que le dice que está todo mal. ¿Qué datos voy a respetar, Miguel? Los del INDEC, que pondera gastos míos de un consumo de vida de hace 20 años y no actuales. ¿Cuáles querés que respete? No, bueno, está bien, pero entonces si ahora querés tener una discusión de si te gustan o no las estadísticas, esa es otra discusión. No es que no me gusten, sino que la ponderación que hoy el INDEC mide de lo que vos y yo gastamos de ciertos productos está vieja. Es la primera vez que escucho que una discusión, no sé, querés meterte en una discusión econométrica acerca de cómo se conforman las estadísticas. Me parece que es un poco demasiado. Sin ir tanto ahí, por ejemplo, tenés Essentia, que mide el consumo masivo en supermercados y autoservicios, lo contábamos el otro día, dio caída del 10,6% en enero y vamos 13 meses de caída consecutiva. Por supuesto que esto viene de antes, de la asunción de Milei, pero con la recuperación de poder adquisitivo que vos mencionás en los salarios, el consumo en los supermercados sigue cayendo y cae tanto en lo que es perecederos, tanto en lo que es alimentos básicos, como bebidas, como no bebidas. Esteban, mira. ¿Por qué la gente deja de comprar en el supermercado? Yo no tengo ni idea quién es esa consultora que hace esa construcción. Pero lo que hay que usar son los datos oficiales. Y los datos oficiales no te están mostrando esto. Para eso también te puedo agarrar el dato de Mercado Libre, que te muestra que fueron sus mejores meses de la historia. Bueno, y también podría decir que el consumo se ha pasado al mundo online. Terreno negativo me tengo que ir a los títulos. Vuelvo a decir, lo que hay que mirar son los datos, y los datos no están mostrando esta masacre que a mí me da la impresión que ustedes tienen ganas de que haya cierta masacre que no existe. Lamentablemente, quizá para ustedes no existe esa masacre. Por suerte para los argentinos los números son bastante positivos. Bueno, ¿qué va a ser? El tiempo lo planteará, pero igual es siempre valioso tenerte para tener estos debates. Miguel, gracias por haber